Buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos en el acto final del Foro Bucio de este año y lo hacemos con un encuentro con jóvenes escritores canarios bajo el nombre, se le ha puesto el nombre de Contra la Periferia, Nuevas Voces Literarias Canarias. Yo soy José Miguel Pereira, formo parte del consejo de redacción de las ediciones Tamaimo y bueno, he participado varias veces en los bucios y en este caso pues me han hecho la propuesta de coordinar esta mesa o encuentro circular en este escenario a propósito de la literatura canaria actual, vamos a llamarlo así. En principio, para empezar, evidentemente agradezco a la gente de Tamaimo por haberme invitado, a los participantes también y a todos ustedes. La dinámica que pensamos hacer es, bueno, yo los presentaré para que sepan a quién tenemos aquí y les iré haciendo una serie de preguntas, algunas generales, otras en particular y al final la idea es que ustedes también pueden hacer sus intervenciones, tanto preguntando como alguna reflexión en voz alta. La intención del acto en sí es que nos hagamos una idea de cuáles son algunos de los hilos de la literatura actual en Canarias, a partir, evidentemente, de tres voces individuales, ¿no? Y específicamente las conexiones que pueda haber entre sus trabajos y la coordenada cultural e histórica encarnada en el archipiélago, ¿no? Y, por supuesto, acercarnos de una manera directa a líneas artísticas que son, digamos, originales en cada uno de los casos. Sin perder de vista, yo creo que esto es un aspecto, a mí por lo menos me parece clave, que si bien es cierto que desde todas las disciplinas se trabaja con la comunicación lingüística, a nadie se le escapa que el caso concreto de la literatura tiene en la expresión verbal no pocos cauces significativos, ¿no? No es casualidad, por ello, que haya sido tradicionalmente, el discurso literario canario uno de los principales utilizados para las reflexiones en torno a lo que hemos sido, lo que estamos siendo y lo que queremos ser, en torno, en definitiva, a la identidad personal y la identidad colectiva de los que hemos elegido hacer vida corporal desde estas islas. Un caso claro de lo que estoy diciendo lo teníamos ayer en Ángel Sánchez, ¿no? Como un antropólogo, pero especialmente literato, artista, ¿no? Del siglo XX en Canarias, que la reflexión sobre la identidad ha sido clave, ¿no? Bueno, yo estoy acompañado hoy por, en primer lugar, Casandra González, que es originaria de Santa Lucía, en Gran Canaria, nace en 1993, graduada en Lengua Española y Literatura, en Filología Hispánica de toda la vida, o Filología Española, máster en Cultura Audiovisual y Literaria por la Universidad de Las Palmas. Ella es poeta, aunque a lo mejor nos puede decir después los matices. Concretamente practica el género poético de la décima, por lo menos de forma principal. E incluso también está en proceso, dice ella, yo creo que se atrevería de ser improvisadora de poesía, ¿no? Ha hecho incursión en el ámbito de la investigación también, profundizando, por ejemplo, en los festivales de improvisación que se realizan en Canarias desde hace no poco tiempo, en Tijarafe, en La Palma, aunque digamos que recientemente los de recientemente aparición son más conocidos, y también ha hecho alguna incursión en la obra poética desconocida y mínima de Nanino Díaz Cutillas, ¿no? Otro personaje interesante en el contexto insular. Ha estado en varios proyectos, realiza varios proyectos, uno de ellos se presenta dentro de poco, por cierto, que es el proyecto, el segundo tomo de lo que es las interpretaciones
en décimas de los cuentos de Pepe Monagas. Ya digo, se presenta próximamente el segundo tomo. Ella es participante importante de este segundo tomo. Da talleres de improvisación en décimas, charla, forma parte de la asociación 8 Sílabas y lleva además una revista que en los últimos tiempos suena, se consulta y difunde la literatura canaria y el arte, las artes plásticas, que se llama Tertulia y Arte. Yo creo que con esto más o menos, no sé si hay algo que añadir que creas importante a tu perfil. Yo creo que está ahí bastante completo. Bueno. En el caso de Yeray Barroso, originario de, si no me equivoco, de La Matanza, en Tenerife, 1992, también graduado en español, lengua y literatura, en este caso por la Universidad de La Laguna. Es poeta de la última jornada, digamos, vamos a decirlo así. Muchos lo vinculamos, ya él lo matizará o no, a gente como Aida González Rossi o Andrés Abreu. Y como tal ha publicado varios libros, entre ellos Huida al centro del agua, Ceremonia en el 2018 y el último, Nunca seré mi madre ni pariré a mi hermana. Se ha dedicado también a la crítica, a la difusión y desde ese ámbito ha reunido los relatos de Josefina Zamora con el libro La mirada infinita, cuentos reunidos, y ha estudiado la obra de Félix Francisco Casanova, El don de vorace, novela lírica y actitud posmoderna. Además ha hecho otra serie de cosas que hemos leído por aquí, por allá, en diferentes años. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, hace un prólogo a una antología poco conocida, editada en Chile, sobre poesía canaria, y por tanto también conoce, digamos, el panorama o buena parte del panorama actual, al menos en el género poético, que si se fijan es un poco lo que está centrado nuestro encuentro de hoy, más allá de que podamos hablar de otras cosas, ¿no? Dirigió también la interesante revista Fogal y participa en diversos proyectos de difusión literaria como la Biblioteca de Canarias, ¿no? Entre otros. En el caso, no sé si... muy bien. Perfecto. En el caso de Acerina Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, 1983, un poco mayor que los otros dos compañeros. Ella dice que la abuela de, pero bueno, tampoco te pases. También forma parte, digamos, de las últimas generaciones creativas en Canarias, también vinculada a la poesía, a la literatura. En su caso, la formación es en historia del arte y publicidad, lo cual le da una visión también, creo que curiosa, al hecho de estar dentro del ámbito literario. Ha recibido algún premio narrativo, pero especialmente, ya digo, ha publicado poesía, Desolación, Innatura, El cadáver de la sirena, Lux Aeterna, Si la arena resiste y el último, El pez limpiafondos, aparte de un libro conjunto con otros dos poetas llamado Planeta Turista del 2014, ¿no? Junto con Samir Delgado y David Guijosa. Participa también en diversos proyectos de índole diversa y está vinculada también de alguna manera por su formación a las disciplinas artísticas. Ilustró, por ejemplo, portadas de Fugal, ¿no? También ha incluido las fotografías en sus libros, no fotografías tuyas, pero sí de... Fotomontajes también. Fotomontaje. Bueno. También algunos actos vinculados con la música, como estos días, ¿no? Estás ofreciendo con otros artistas. Y desde hace años también, por qué no decirlo, te dedicas a la docencia en la historia, en secundaria, ¿no? El título, en el título aparece el concepto periferia, ¿no? Que es un concepto, digamos, que se viene manejando en Canarias desde hace por lo menos 50 años, más o menos, por parte de algunos críticos, de algunos teóricos de la literatura y de la cultura. Y bueno, precisamente hay quien haya interpretado la literatura escrita en Canarias como periférica, ¿no? Desde esa perspectiva, no sé qué piensa la gente más joven, ¿tiene sentido ese término a propósito de la literatura en Canarias? ¿Ha cambiado estas circunstancias negativas en torno a la literatura canaria con respecto a otras literaturas?
¿Es la literatura canaria actualmente algo periférico? Puede empezar Geray mismo. Vale, bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Tamaimos por la invitación. Sin duda es uno de los grandes conflictos a los que se enfrenta yo creo que cualquier creador o creadora que escriba desde Canarias, ¿no? Por mi parte, es verdad que al principio lo vivía como un conflicto el tema de centro-periferia y qué centros se deben asaltar, ¿no? Asaltar al centro, llegar al centro. Porque es verdad que dentro de España parece que si un escritor o una escritora no vive en Madrid o Barcelona, pues está ajeno de la producción cultural. Yo en un principio creía que desde la periferia había que optar a entrar dentro de estos centros. Hoy creo que no. O sea, creo que no debe importarle a un creador o una creadora desde Canarias, o no debe ser una necesidad entrar en el canon o en el centro de producción de España, por ejemplo. Es más, lo que hay que solucionar dentro de Canarias es, primero, asumir sin ningún problema la periferia y ver que la periferia puede ser muy diversa y puede abrir mucho más la mano que los centros, en el sentido de qué tipos de escrituras se dan en Canarias, quiénes las escriben, y si estar en la periferia y fuera de la crítica en algún sentido puede permitir la permeabilidad y que entren muchos más discursos fuera de lo canónico. Es decir, si miramos las escrituras de ciertas editoriales pues más famosas o más grandes en España, los estilos creativos, las búsquedas son muy similares, porque al final o te adaptas a la moda, a la tendencia general, o incluso entras en los círculos literarios o no vas a optar a esa plaza. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión que se me plantea es, ¿hasta qué punto en Canarias no generamos también periferias en el sentido negativo? Es decir, al final en esta mesa y en todas las mesas que yo participo, de escritores y escritores jóvenes, por ejemplo, y de otras generaciones, el 99% de los escritores y de las escritoras son de Tenerife o de Gran Canaria. ¿Quiénes conocemos a escritores y escritoras jóvenes de Fuerteventura? Conozco a María Valerón, pero al final María Valerón ha vivido aquí en Las Palmas. De Lanzarote conozco a Lana Vélez, pero ella ha vivido en Madrid. Se han tenido que salir de su lugar de nacimiento para tener un reconocimiento. ¿Hasta qué punto nosotros no somos capaces de generar una visión amplia y diversa que permita la inclusión de toda la gente de todas las islas? Porque yo estoy seguro de que hay gente en La Gomera que escribe y que si estuviera en contacto con otros círculos, que sí se pueden generar en lugares pues más grandes, entrarían dentro de los centros que nosotros generamos. No sé qué piensan. ¿Serina? Bueno, todo lo que ha dicho, pues sí lo comparto, ¿no? Hay una periferia dentro de la periferia, está clarísimo, ¿no? Incluso una periferia en Europa, que suele ser París, ¿no? En España sería Madrid, Barcelona, y bueno, Canarias pues también tiene dos islas capitalinas que también parece que van filtrando, ¿no?, la cultura. Y dentro de la cultura también hay círculos, ¿no? Círculos cerrados a veces, ¿no?, que no son permeables, y también todo lo que está afuera pues es de difícil acceso, ¿no? Incluso hay una periferia por género también, ¿no? Ser mujer y estar en la periferia también es complicado, ¿vale? Una periferia que en realidad es mental, porque hoy en día con todas las herramientas que tenemos, con las redes sociales, con los acortamientos de distancia que son más posibles, ¿no?, pues podríamos decir que la periferia es prácticamente psicológica, ¿no?, y que hay que trabajarla, hay que empezar a abrir, ¿no?, crear vasos comunicantes y sobre todo aceptarla también, como bien has dicho tú. ¿A Sandra? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Geray y con Acerina. Es verdad que todavía, por lo menos la experiencia que yo tengo con respecto con la revista, ¿no?, las entrevistas que le hacemos a los escritores y a las escritoras,
Sí, es verdad que en la mayoría parece que siguen buscando ese reconocimiento externo en vez de en el propio, ¿no? En el propio nivel insular. Y sobre todo, pues que creo que sigue costando romper sobre todo esa periferia mental, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí, sí se sigue, ¿no? Viendo. Entonces, creo que en parte contestan a las siguientes cuestiones que les voy a hacer, pero, por ejemplo, si enfocáramos el ojo al contexto cercano de las Islas Canarias, evidentemente hay periferias, ¿no? En lo que Sí. estaba diciendo. Vale. Otra cuestión sería Vale, gracias. la periferia de género, digamos internamente, ¿no? En Canarias. En ese sentido, por ejemplo, ustedes, Serina, Cassandra, o tú también, es decir, se identificarían, por ejemplo, con la definición mujer creadora canaria o eres un hombre creador canario. ¿En qué sentido? ¿Qué matizarían? ¿Sí? ¿No? Yo diría que soy mujer y soy canaria, pero no soy, digamos, exclusivamente una mujer creadora canaria, ¿vale? Quizá no se trata solamente de eso, es que la identidad es muy amplia, muy abierta, ¿no? Y, en fin, soy muchas más cosas, ¿no? Entonces, me parece que no puede ser tampoco una etiqueta, ¿no? Pero evidentemente soy mujer y soy canaria y escribo desde ahí. Claro que ser canario también es algo muy abierto y ser mujer también lo es, ¿no? ¿Qué clase de mujer eres, no? ¿Qué clase de persona? Entonces, pues hay que estudiarlo desde esa pluralidad, ¿no? Sí, es que si entramos en la etiqueta, yo creo que habría que abrir mucho más la etiqueta o ampliarla. Primero, a mí no me gusta en general etiquetarme, pero si me tuviera que etiquetar, ya tendría que añadir otras cuestiones más. Por ejemplo, hombre, escritor, canario, que nace en el ámbito rural, que es diferente a nacer en la ciudad o nacer en el ámbito turístico, que además viene de una familia de clase trabajadora, que es diferente ser hijo del médico del pueblo a ser hijo de una clase trabajadora, que además es nieto de agricultores y pescadores, lo que le da ya una visión familiar diferente, que además en su familia hay más un conocimiento de transmisión oral y de cuestiones pues míticas que a lo mejor en otras ciudades, en otros lugares no se da. No sé si se puede dar en Adeje con los hoteles cerca, por ejemplo, que probablemente sí, pero no es mi realidad inmediata. También el lugar, habría que incluir las relaciones que yo he establecido. Entonces yo creo que habría que ampliar mucho más la etiqueta en caso de etiquetar, porque, claro, la etiqueta de canario, hay muchos tipos de canario, creo yo, ¿no? No es lo mismo, como decía antes, no es lo mismo un canario que nace en La Graciosa con unas condiciones determinadas y que quiere escribir, que puede escribir perfectamente, que un canario que nace en Las Palmas con 4 teatros cerca o 3 teatros, con cines, con bibliotecas, con librerías, con capacidad de distribución de libros mucho mayor. Entonces, las condiciones yo creo que influyen dentro del juego, del literario, que al final es algo sociológico también la literatura. Cassandra. La pregunta es si yo me considero mujer creadora. Canaria. Canaria. Con esa etiqueta. Vale. A ver, yo lo mismo que Yeray, yo tampoco estoy a favor de las etiquetas y en mi caso yo tampoco soy creadora en sí, yo vengo de la oralidad, entonces también habría que ampliar en ese sentido, pero yo creo que sí, que podría considerarme mujer y creadora, pero luego habría que ampliar los horizontes, habría que mirar más allá. Y un asunto que acaba de salir ahora a partir de las etiquetas, seguiré poniendo algunas etiquetas para que ustedes maticen, ¿no? Sobre todo porque funcionamos así en sociedad y precisamente lo que pretendo es que ustedes añadan todo eso, ¿no? Hay una periferia en el contexto canario en relación
con el mundo rural, el mundo urbano? ¿Son conceptos que podríamos seguir utilizando hoy o no? Y si quieres plantearlo desde el punto de vista de la oralidad también, ¿es algo que siga funcionando hoy socialmente como, digamos, como clasificación sociológica y por tanto también influyente en la literatura, en los fenómenos literarios? ¿Pero en qué sentido? Para yo ubicar. Lo rural, lo urbano, o sea, ninguno de ustedes nació en las capitales canarias, vamos a decirlo así. Puede ser en zonas más urbanas, zonas más rurales. ¿Eso es un aspecto definitorio en las obras de ustedes, a lo que ustedes se dedican? Hombre, yo creo que sí, yo creo que al final el lugar en el que nace uno condiciona al fin y al cabo también en la escritura. Luego ya depende de los ámbitos en los que te interese pues, indagar para ampliar luego ese mundo que te rodea. Tú, por ejemplo, eres originaria de vecindario, que a priori nadie diría que está vinculado al mundo, digamos, Rural, sí. oral, que se vincula siempre más al mundo rural, ¿no? No, porque vecindario también hay que contar que es una zona, bueno, no sé si definirla como semiurbana, ¿no? Tendrá 40 y pico años como mucho, una zona joven. Y además que es una zona en la que hay muchísimas nacionalidades que conviven entre sí. Entonces digamos que Santa Lucía, Casco y vecindario son como dos mundos aparte. Yo en mi caso me he interesado por la oralidad y demás, pero ya por una motivación propia, pero no es porque haya nacido en un medio oral o de tradiciones en sí. ¿Cómo lo ven ustedes, Serina? Bien, bueno, vecindario, ciudad dormitorio también, ¿no? Tiene un poco las características, ¿no? Un poco ciudad dormitorio de lo que es la ciudad donde se lleva a cabo una de las mayores industrias de Canarias, que es el turismo, y donde soy yo, ¿no? Tenemos los paisajes rurales, los urbanos, y yo diría que la ciudad turística es otra cosa, es Disneyland, es otro mundo, y también convive, y también se nota en la literatura, también se nota en la vida de las personas que nacen allí y por lo tanto trasciende a la literatura, ¿no? Creo que hay diferencias desde lo urbano a lo rural, a lo turístico. Yo, de hecho, cuando era pequeña, Maspalomas también es diversa, ¿no? Tiene una parte residencial, tiene una parte más turística. Yo he vivido en todas ellas. Y cuando era pequeña yo iba a Las Palmas exclusivamente para hacer las compras de Navidad en el Corte Inglés, ¿vale? Mis padres no... Y para hacer gestiones, algunas gestiones así de relevancia. Yo no conocía Las Palmas, yo me fui a estudiar a Salamanca. Y cuando volví, para mí Las Palmas todavía era una ciudad desconocida. Y empecé a conocerla después, ¿no? Fue como descubrir la capital de la isla, ¿no? Es como vamos a hacer turismo, ¿no? Por todas estas partes, porque además estamos lejos. Estamos lejos y las conexiones tampoco es que sean maravillosas, ¿no? Había que caminar mucho para llegar a la parada de guaguas y luego para allí, no sé, era complicado, ¿no? Iba al cine también, cuando era un poquito más adolescente, pero poco más. O sea, empecé a descubrirla mucho más tarde, ¿no? Y el campo, las zonas rurales también están bastante urbanizadas, ¿no? Ya no hay un campo como el que había antes, salvo en algunos espacios donde se mantienen, ¿no? Algunas, pues, digamos, identidades un poquito más, menos tocadas, ¿no? Menos tocadas por lo de fuera, quizá los sitios más inaccesibles, y se vea más en algunas islas, pues, menos capitalinas, ¿no? Entonces todo está en confluencia, pero no obstante son distintos. No obstante son distintos. En el caso tuyo, Yeray, ¿alguna vez y antes mismo manifestabas, ¿no? Hay una raigambre ahí, digamos, sí, rural en tu caso? Pero a la vez creo que yo nací en una década en la que ya se habían consolidado muchos cambios. Es decir, vale, yo hablaba de esa tradición de mis abuelos, de que prácticamente no accedieron a la escuela, solo 1 año o 2 años, que a mí me han legado, mucha parte de mi poesía viene de todo ese imaginario mítico que tienen ellos. Y eso convivía con
mi padre, que se dedicaba al sector de la construcción, que ya estaba totalmente conectado con el sector turístico porque vivía ese sector de eso, y conmigo, que mi evolución académica y vital es totalmente urbana, por mucho que yo haya nacido en el medio rural. Es decir, creo que los jóvenes, la gente que tiene hoy entre 25, 35 años o incluso 40, ya nació en un lugar rural urbano o con muchas conexiones hacia el urbano. Yo nunca sentí en Tenerife, eso pasa en el norte, nunca sentí que estuviera desconectado de la ciudad, que en 15 minutos yo estaba en la ciudad y que podía estar en el centro comercial igual que cualquier otra persona. Y además hay una cuestión que ya nombró Serina antes, que es Internet. Es decir, mientras mi abuela no tenía ningún acceso ni tenía ni idea de lo que era Internet, yo estaba conectado con cualquier persona de cualquier ciudad del mundo como una urbanita más. Entonces sería una especie de urbanita rural, por así decirlo. Entonces mi lenguaje se parece mucho más a un joven de cualquier ciudad del mundo que al lenguaje que tienen mis abuelos, por ejemplo. Teniendo yo todo ese imaginario. Por tanto, yo creo que hay un cambio en las identidades de los jóvenes y una modificación de lo rural, que no tiene por qué ser mala, sino simplemente que va acorde a los tiempos. Es decir, si la mayoría de la población no se dedica a la pesca, pues entiendo que muchas cuestiones relacionadas con la pesca no ya que no resulten interesantes, sino que no forman parte de la vida cotidiana. Formará parte de aquellos que sí se dediquen activamente a la pesca, pero es que antes era mayoritario. Entonces, eso no tiene por qué ser negativo, sino simplemente es un cambio en las identidades y en el sistema de relaciones, creo yo. Sí. Mientras estoy escuchando y los estaba escuchando, recordaba que uno de los nombres que fueron manejados para el nombre de esta mesa jugaba con el fenómeno panza de burro, precisamente, ¿no? Y claro, está muy vinculado a toda esta cuestión. Por otro lado, también llama la atención que una de las cuestiones que se plantea al hablar de ese libro, puede ser más o menos simplificado, tiene que ver con que está vinculado a las zonas rurales, ¿no? O sea que es interesante también pensar cómo utilizamos el término hoy y a partir de los matices que, por ejemplo, ustedes están comentando, ¿no? Sí, pero porque quizá el acceso, y eso sí, el acceso a la educación de generaciones anteriores en entornos rurales sí que era diferente y por eso todavía lo rural continúa siendo diferente en lo intergeneracional, creo yo. Es decir, en las relaciones que tenemos con nuestros mayores y cómo ellos ven el mundo en relación a nosotros, que es una visión similar pero muy diferente. Son nuevas ruralidades, lo que creo que habría que abordar, ¿no? Lo neorrural. En el caso sea de lo rural, sea desde el pueblo, sea desde otra isla no central, ¿creen que, y como escritores, creen que el escritor, los poetas son valorados en Canarias, en la sociedad canaria en la actualidad? ¿Son reconocidos en el sentido como figuras sociales de cierta importancia en sus opiniones? ¿Cómo lo ven? Y en cualquier caso, si creen que sería algo importante, ¿no? Y fíjense que no utilizo el término intelectual, que eso puede ser otra cosa. Hablo de los poetas en este caso. No sé. ¿Cualquiera de ustedes? A ver, ustedes que yo he empezado siempre. Bueno, importante no lo sé. Sí que llama la atención, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de mi experiencia, ¿vale? Normalmente no suelo decir que soy poeta, me suelo callar, ¿vale? Y lo van descubriendo poco a poco, ¿vale? Rara es la vez en que lo digo, ¿no? Sobre todo porque la gente de a pie, ¿no? La gente, al fin y al cabo, ¿no? Tiene una idea de la poesía difícil de explicar, ¿no? Es como, creo que le sucedería también a un artista interdisciplinar, un artista de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, pues, de repente me piden que les cante un poema y yo no sé cantar, ¿vale? Entonces me veo en un apuro. Pero vamos, es una cosa que no falla, ¿no? O si falla, falla poco. Ay, ¿me cantas una poesía? Que no sé cantar.
Entonces, pues claro, ahí entro en explicaciones, ¿no? Y un poco en justificaciones. Entonces, intento escapar de ello, ¿no? Eso es lo que me pasa así en lo general. Luego sí es verdad que hay un público un poco más, pues no sé si decir culto o acostumbrado a leer y conoce la poesía, que sí es el que resulta ser además muy exigente. O sea, pasamos de un punto a otro, ¿vale? Y ahí sí que noto, pues, que tengo que, digamos, no sé, no me sale la palabra, me he quedado blanco. Justificarte en una Justificarme posición. no, pero sí Defenderte. me piden. No sé si quieren decir algo más al respecto. Sí, primero habría que preguntarnos, yo creo, en qué cultura actual las poetas y los poetas representan un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Yo creo que es un papel en general, pues, muy lateral. Es verdad que hay autores bestseller que mucha gente critica y que, bueno, existen y ya está, no pasa nada. Y después creo que tenemos que, más allá de la valoración social que exista de los poetas y de las poetas, creo que debemos, en Canarias, cuestionarnos una cosa, que es la cuestión de la difusión de la literatura y de la distribución. ¿Por qué no son conocidos y conocidas los autores y las autoras de Canarias? ¿Por qué no se estudian en la escuela? Bueno, en el currículum están y se han ido incorporando progresivamente. Es verdad que siempre falta y siempre es necesario más. Pero por mucho que estén en la escuela, si los libros de esos autores y de esas autoras no llegan a las librerías, no se pueden leer. Y eso es el principal problema que tenemos en Canarias. Y es algo que me sorprende muchísimo, porque las editoriales canarias, me sorprende muchísimo que las editoriales canarias, en un lugar que tiene 40 librerías, 30 librerías, no sé cuántas librerías exactamente tendremos, no consiga colocar los libros en todas las librerías. Y yo lo he vivido en mi experiencia. Yo he publicado antes en Canarias y el libro te llega a 3 librerías como mucho, y de Canarias únicamente. Y aquí sí que no sé, yo creo que es algo que tenemos que hacernos mirar nosotros y plantearnos por qué funciona así, por qué pasa. Mi último libro lo saqué con una muy pequeña editorial de Madrid y mi libro está en todas las librerías. No tiene ni distribuidora, distribuye la propia editora. Se puede comprar en diferentes lugares de España, está en diversas librerías en Canarias. ¿Por qué cuando publico con una editorial canaria no pasa lo mismo? ¿Y por qué ni siquiera se puede conseguir el libro si publico con una editorial canaria fuera de Canarias en general? O sea, ¿qué pasa? ¿Que mi público lector tiene que reducirse al público canario? Creo que son barreras que nos ponemos nosotros mismos. Que a veces, canon, periferia, centro, periferia, pero ¿cómo? ¿Qué industria tenemos nosotros del libro y cómo funciona? Y ya a partir de entonces, cuando solucionemos esos problemas, yo creo que ya podremos hablar de las cuestiones de la valoración social. Primero tenemos que ser leídos y después ya veremos si nos valoran o no. Evidentemente era un asunto que tenía que salir, que era el de la publicación y la distribución, ¿no? En ese sentido, ya que has abierto la tapa del asunto, quizás una pregunta también que a mí me gustaría hacerles. Ustedes tienen varios libros, Cassandra por ahora ninguno. No sé si lo ha intentado. ¿Es fácil publicar en Canarias? ¿Es fácil publicar hoy? ¿Cómo lo ves tú, Cassandra? A ver, yo claro, por experiencia propia no puedo hablar, pero por lo que he visto en otros escritores y escritoras, no. Se dificulta un poco la distribución de publicación en Canarias. Parece que tienen que ir afuera, a editoriales de, a lo mejor de la península, para poder publicar sus libros y darse a conocer. En el caso de ustedes, la experiencia de ustedes. Bueno, pues yo creo que no es especialmente difícil publicar, lo que es así publicar al raso. Ya no hablo de lo que pase después, de cómo sea la distribución de esa editorial o de cómo, en fin, de la calidad del sello editorial, etc.
porque sí creo que hay editoriales que no les interesa hacer una criba especialmente buena, que viven un poquito de la subvención, que publican cuando tienen algo publicable exclusivamente y que luego vienen a partir de ahí problemas de distribución. Por eso no se preocupan demasiado por hacer llegar sus libros a las librerías, porque no los miman, ¿vale? Porque no miman esas publicaciones que se van haciendo. Entonces yo sí creo que publicar es relativamente sencillo, ¿vale? Lo que es difícil es publicar bien y que se distribuya bien. Yo he tenido diversos problemas, sobre todo en los últimos años, de distribución con editoriales de fuera. El penúltimo libro parece que llegó un poquito más por el eco que tuvo, pero el último libro prácticamente no se ha distribuido nada bien. Sí es verdad que ha sido con una editorial de fuera, pero, en fin. Pero que internamente parece que pasa también. Quiero decir que el tema de las distribuidoras en Canarias es uno de los problemas, ¿no? Porque tú ponías casos también de libros editados aquí, ¿no? Las empresas distribuidoras, que a la vez pertenecen muchas de ellas a otros grandes. Y luego también hay problema entre librerías y distribuidoras también, porque hay distribuidoras que son de unas librerías y distribuidoras que son de otras librerías, y eso se nota también bastante. Sí, las librerías que solo te aceptan determinado, no me traigas más de 3 libros porque no tengo dónde ponerlo, ese tipo de luego cosas. Los libros en depósito, los que no son en depósito, en fin, todo eso también dificulta un poco. Yo creo que a lo mejor habría que cambiar un poquito la política para que por lo menos los libros pudieran estar, mientras sean novedades, de forma accesible, ¿no? Que se pudieran acceder a ellos, porque muchos lectores de poesía, sobre todo los lectores de poesía, van a las librerías. Nos gusta, a mí, por ejemplo, como lectora, me encanta pasar una tarde de librería viendo libros. Entonces, no voy a internet a comprarlos, lo que quiero decir. Sí lo hago alguna que otra vez, ¿vale? Pero no es lo habitual, porque me gusta salir de librerías, ¿vale? Y eso pasa mucho con el lector de poesía, ¿vale? Es un lector diferente, exigente, como dije antes. Y va a las librerías y disfruta, pues dándose ese paseo, ¿no? Y muchas editoriales que parece que solamente tienen pues ese arranque por internet. Y, en fin, creo que habría que cambiar una política para acercarlo a la librería, por lo menos cuando sale el libro, ¿no? Si miramos un poco hacia el pasado, porque al fin y al cabo no somos escritores de la nada, ¿no? Hay una tradición, una serie de autores, muchos siglos de escritura o de oralidad también. A mí me gustaría, para conocerlos un poquito más, que, por ejemplo, Cassandra, que nos dijeras 2 nombres de autores, autoras, que para ti han sido importantes en tu trayectoria, vamos a decir, hasta ahora, ¿no? A mí, a ver, no me gusta... O sea, no tengo preferidos en sí, pero sí que en 2 momentos de mi vida aparecieron 2 poetas que para mí son como mi referente, ¿no? Por así decirlo, que una es Ignacia de Lara y otra es Natalia Sosa Ayala. Que no sé por qué, pero yo creo que a lo mejor también por el momento que viví en ese momento, yo leí su poesía, ¿no? Y me sentí identificada con lo que ellas mismas expresaban. ¿Crees que era otra pregunta que tenía preparada, pero ya que me la has puesto a huevo, ¿crees que si tú fueras Natalia Sosa Ayala estarías contenta de la difusión que se te ha dado y cómo se te ha dado a conocer durante este año de Día de las Letras Canarias en homenaje? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque ella, bueno, pues por toda la época en la que vivió y demás no se pudo expresar como tal, su poesía además está... escrita en un código concreto, ¿no? Hay que saber descifrarlo para conocer lo que ella quiere expresar. Yo creo que sí, si ella viera todo el año que llevamos de actos y que ya nadie, ¿no? Parece ya no saber conocer quién es Natalia Sosa, ya la conocen su obra y se han acercado a ella. Yo creo que sí, que estaría contenta. Muy bien. Paso a ustedes, aunque dejo en el aire, me llama la atención que otro referente sea Ignacia de Lara, ¿no? Un nombre que probablemente muchos de los que estemos aquí no tengamos ni idea de quién es, ¿no? Y por el contexto en el que escribió, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo.
¿Acerina? Yo creo que a Ignacia de Lara precisamente solamente la he conocido por algunas antologías y publicaciones colectivas. Y a partir de ahí la he ido leyendo un poco, pero vamos, que no... tienes razón, hay un desconocimiento también de muchas autoras, ¿no? Y que ahora, pues, en los últimos años se está haciendo una labor de rescate y visibilización, que vamos a ver si sigue caminando hacia adelante, ¿no? Yo tendría que hacerme una lista, José Miguel, para decir cuáles son mis influencias o mis poetas así que más me han impactado, porque me hacen esa pregunta y es como veo el cielo lleno de estrellas, ¿sabes? No te sabría decir, porque son muchísimos. Empecé a leer con la generación Beat, imagínate, y con Borivian, bueno, también con Kafka, ¿vale? Pero hablamos de poesía, ¿no? Entonces, pues, es inmenso, o sea, he leído... ¿Algún referente canario, insular? Quizás. Sí, claro que sí. Pedro García Cabrera, por ejemplo, ¿no? Porque de repente te hace un poema de una silla, ¿no? Para mí es uno de los de las grandes palancas, ¿no? De la poesía que tiene hacia adelante. Alonso Quesada, anterior, pero también de los modernistas el más atrevido, ¿no? Y es bastante interesante, también toca temas del turismo, ¿no? De ese turismo incipiente de los ingleses que iban viniendo a Canarias. Manuel González Barrera también. Ese es otro, Juan Jiménez, maravilloso, además que es un poeta del sureste, ¿no? De esos paisajes áridos, de esa pobreza. A mí se ponen los pelos de punta, ¿no? Natalia Sosa Ayala también. Sí, ya has dicho unos cuantos, ¿eh? Podría seguir, es que, en fin, es que yo soy imparable, soy una lectora además muy horizontal, leo mucho de todo. ¿Vale? Y, en fin. Es que la verdad es que es difícil hablar de las referencias porque, claro, yo podría decir perfectamente autores clásicos muy consolidados que para mí, y muy conocidos por todos, que para mí me supusieron en ese momento un descubrimiento personal. Pero bueno, voy a decir dos, como has dicho, dos. Voy a decir una autora que es actual, que yo creo que, no me gusta decir hay que leer, pero que habría que leer, que es Anne Carson, que me parece, su libro La belleza del marido me parece increíble. Y luego viniendo a Canarias, ya que se cumplen 30 años de su fallecimiento, tenemos un escritor, que siempre que pensamos en autores canarios y autoras canarias, pensamos generalmente en un hombre o, bueno, últimamente un poco más en una mujer, pero hay poca diversidad, ¿no? En cuanto a temas, pensamos en la isla, en el mar, en el sol, en la palmera, no sé, en ciertos arquetipos. Y hay un autor de Tenerife, Eugenio Millet, que escribió ya en los 80, que hacía lo que le daba la gana y que le importaba tres pitos todos los arquetipos y todo lo que hubiera. Y su poesía es puramente de liberación sexual en una España que parecía muy abierta, pero que no lo era tanto del todo. Entonces, creo que habría que leerlo, sobre todo para conocer esa experiencia vital, ¿sabes? De cómo alguien con su poesía se enfrenta a todos los clichés sociales, y hay poemas súper actuales, ¿no? Tiene un poema, Oda a la bandera o algo así, que dice algo así como: todas somos de fuerza nueva y nos gusta Blas Piñar, átenme al palo de la bandera, a la insignia nacional, algo así, ¿no? Gozar, gozar con el palo de la bandera, gozar, gozar con la insignia nacional. Cómo desde una homosexualidad militante él subvertía todos los símbolos nacionales, ¿no? del macho español, y creo que es una experiencia interesante leerlo. Entonces, bueno, no es una de mis referencias centrales en cuanto al comienzo de la escritura, pero esas otras referencias me han ido a mí creando un cambio como escritor, creo yo. ¿Creen ustedes, como alguna persona ha afirmado en más de una ocasión, y más de uno cree, que para hacer una gran obra como artistas canarios es clave
digamos, una formación, un conocimiento de la literatura, de la tradición, del contexto en el que ustedes ejercen como escritores, vamos a decirlo así? ¿No es necesario? En mi caso es lo natural. Es decir, mi propio interés, yo creo que cualquier persona que se interese por lo creativo se va a interesar por qué han hecho los que están cerca de mí. Y creo que me parece un paso súper natural, más allá de consolidar una buena obra o no. Creo que es que no entiendo otro paso. Vale que después te interese más la literatura que se hace en otro lugar, me parece perfecto. Pero es que me parece conocer tu casa, ¿no? Antes de conocer cualquier lugar. Me parece que son las lecturas inevitables. ¿Ustedes? Yo creo que a la literatura hay que abrirle las puertas siempre, venga de donde venga, ¿no? También me interesa leer literatura de mujeres, aunque sean norteamericanas, es decir, es que, y al final todo confluye con todo, sobre todo en un mundo tan globalizado como este, ¿vale? En el que hasta los límites de esta propia isla se están como difuminando, diluyendo, ¿no? Dentro del contexto global. Así que me interesa la literatura hecha en cualquier sitio. De hecho, puedo conectar mejor con una mujer norteamericana que con el vecino que escribe poemas, ¿no? Entonces, incluso a veces por épocas, ¿no? Por los temas de interés. Ahora mismo estoy mucho con la literatura de la naturaleza, ¿no? Que es un género muy, muy anglosajón, muy a partir de Thoreau, con la natural writing, ¿no? Entonces, pues va en esa línea. Sí es verdad que lo canario también me interesa y quizá lo leo más por estar aquí y entrar en diálogo con la gente que tengo cerca, ¿no? Porque también es verdad que no todo puede ser tan frío, no todo puede ser a través de una pantalla y buscas ese calor y esas relaciones con los otros y al entrar en esas relaciones con los otros pues nos vamos leyendo, ¿no? Yo he leído a Yeray, por ejemplo. Y él me ha leído a mí. Entonces, pues, nos vamos retroalimentando y eso hace también que vayamos buscando a gente de la generación anterior y de la anterior, ¿no? Y evidentemente, pues hay que estar ahí y hay que estar leyéndonos. Además, también desde el punto de vista del turismo, yo precisamente he entrado en relación con otros escritores que escriben también desde la ciudad turística, que han nacido también en la ciudad turística. Y hemos ido buscando a otros escritores que han nacido también en la ciudad turística en otros espacios, fuera de Canarias, y que también tienen muchas conexiones con nosotros. Conexiones que a lo mejor no tiene alguien que ha nacido en San Mateo, pero sí tiene alguien que ha nacido en Torremolinos o en Benidorm, ¿vale? Por el tipo de ciudad que es. Y eso nos ayuda un poco a conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Esa búsqueda de conexiones fuera, pero que también son conexiones, que también conectan con nosotros y que también coincidan en aspectos identitarios. ¿Cassandra? Yo creo que también dependerá de cada uno, ¿no? Porque también depende de las inquietudes que tenga cada uno. Nos puede a lo mejor interesar literatura de otros países más que la propia, pero yo creo que también es algo, pues, no sé si natural, pero a lo mejor sí de inquietud personal, de conocer nuestro propio pasado para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, en el caso de la oralidad o de la improvisación oral, el tema, en tu caso, de la tradición canaria, por ejemplo, cercana, es algo fundamental, ¿no? Entiendo. Claro, evidentemente, por ejemplo, en la oralidad es fundamental conocer el pasado para también conocernos nosotros mismos, saber en qué momento estamos y luego, en base a eso, ver, ¿no? Hacia trabajar, ¿no? el futuro. Bueno, estoy viendo la hora y bueno, habría muchas cosas que preguntar. Empiezan a sonar las tripas. y bueno, quizás yo tenía al final, por seguir con las etiquetas y que ustedes sigan matizando, tenía una serie de titulares periodísticos de un periódico que se llama Bucio Noticias, ¿no? Que será realidad dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Y entonces, en ese periódico, por ejemplo, tengo muchos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser 3 titulares para Yeray Barroso. Yeray Barroso, uno de los principales poetas de la literatura canaria. Yeray Barroso, uno de los principales poetas de la literatura española. Yeray Barroso,
uno de los principales poetas de la literatura tinerfeña. ¿Cuál de ellos te gusta más? ¿Ninguno de ellos te gusta? Es que, o sea, honestamente no me interesa mucho ser uno de los principales poetas. O sea, me interesa más... O sea, cuando yo escribo no me fijo en esas, no estoy pensando en esas cosas, en una competición con otros poetas, sino en desarrollar mi propia obra y buscar mis identidades personales dentro de mi poesía. Para mí la poesía es una continua búsqueda y sobre todo una lucha conmigo mismo para hacerme ver que tengo la capacidad de decir otras cosas y de otro modo. Entonces es como un juego con la lengua, como un reto continuo, y me lo planteo así, no me lo planteo como el principal poeta de ningún lugar, sino como alguien que escribe simplemente. Entonces, me darían un poco igual los tres. ¿Y la segunda parte del titular? ¿Tinerfeño, canario, español? Sería cuestión del periódico. Ya, antes hablábamos un poco de las etiquetas, ¿no? Y hablábamos de hasta cuándo se es joven poeta, ¿no? Hay poetas con 50 años que dicen, el joven poeta de Tenerife se reunirá hoy. Es como, pronto dirán, muere el joven poeta de 80 años, porque parece una etiqueta de la que nunca sales, ¿no? Siempre eres una joven promesa, siempre estás a punto de consolidarte, pero nunca te terminas de consolidar de ninguna manera. Entonces yo creo que las etiquetas funcionan dentro de la mercadotecnia literaria y forma parte del juego. Pero creo que los autores y las autoras no debemos asumirlas como propias y que puede ser encorsetante en cierta medida. Incluso aunque sea la etiqueta feminista y demás, digo, porque al fin y al cabo todos son etiquetas. ¿O será que nos gustan a lo mejor más unas que otras, no? Claro, evidentemente te gustan unas más que otras porque te identificas más, eso es evidente. Y son buenas siempre y cuando no te encorseten. Es decir, siempre y cuando... Porque claro, en última instancia escribimos poesía, que la poesía evidentemente refleja ideologías, refleja identidades, refleja muchas cuestiones, pero por lo menos yo no estoy con la poesía panfletaria, no me interesa demasiado. Entonces, detrás de mi poesía hay discursos y hay identidades y hay realidades y hay cuestiones políticas, evidentemente. Y las habría, incluso aunque dijera que no. Incluso para defender el orden establecido estaría haciendo política de alguna manera con mi poesía. Pero siempre y cuando las etiquetas no me encorseten a la hora de crear y no me hagan escribir una literatura panfletaria, las puedo aceptar. Ahora, desde el momento en que a mí me supongan un problema en el sentido de esto tengo que escribirlo de otro modo porque si no ya voy en contra de lo que yo defiendo. Esta imagen poética, Claro. Entonces, no sé, es un conflicto y es un debate interno, yo creo que de los autores. Y yo creo que hay otros géneros que permiten explayarte mucho más con tu ideología, que es el ensayo, perfectamente. Claro. O sea, en el momento que yo quiera... por ejemplo, en mi libro, en el último libro, yo hablo mucho de la realidad turística, que ya ha permeado toda la isla. Por ejemplo, en Tenerife, en el norte de Tenerife, con el Airbnb se puede ver lugares que antes eran cero turísticos, ahora en invierno, cuando se vacían de locales, se pueden ver coches de alquiler saliendo todos los días, ¿no? Con turistas. Y está eso. Y eso es una parte política, aunque en el poema simplemente sea una contemplación. Claro. Entonces, no sé, como te digo, es algo conflictivo. La idea yo les iba a hacer leer algún texto de ellos, pero bueno, por la hora no lo voy a hacer. Cassandra. Espérate, te me escapaste. De los titulares que tengo de ese medio futuro, dice Cassandra González, la gran improvisadora canaria. ¿Te gusta? No. ¿No? ¿Por lo grande o por lo de improvisadora o por lo de canaria? A ver, por lo grande sobre todo. Que me puedan llamar verseadora, vale. Y de Canarias, pues por supuesto, ¿no? Porque al final y al cabo la tradición también se cultiva en las islas. Pero grande, yo no me considero principal en
en este ámbito. Cassandra González, investigadora de los estudios de género en la literatura insular. ¿No es una línea de trabajo tuya? ¿Sí? ¿No? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Bueno, en mi caso yo iría más en la línea de la improvisación oral en verso. Ajá. En Canarias. Acerina, la poeta del turismo canario. Hombre, a mí me gusta. No suena mal, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Suena muy bien. Pero bueno, porque es mi tema de trabajo. Pero me lo repites, por favor. ¿Me lo repites? Acerina Cruz, la poeta del turismo canario. Es que suena muy bien, por eso. Y para acabar, Acerina Cruz homenajea a su abuelo, Manolito el Pastor, con un libro de décimas. ¿Es posible? Homenajearlo sí, pero con un libro de décimas ya, ahí me mata. Eso no. Eso no, con otro libro sí. Bueno, ya ven que el asunto se las trae, ¿no? Hay muchísimas cosas que desde donde podíamos abordar lo que dije al principio, de hacer un barrido un poco de la literatura canaria actual a partir de escritores, poetas, en fin, hemos hecho al menos un sondeo, ¿no? Yo creo que de lo que se trata ahora, si quieren preguntarle alguna cuestión en particular a ellos, pues con el tiempo que tenemos, pues lo podemos hacer, ¿no? Es que están los 3 micros aquí. Sí, la pregunta es para Cassandra. Desde tu cultivo del verso popular y de la oralidad, tengo que hacerte 3 preguntas muy cortitas. Una, si tienes experiencia, si en tu experiencia está la conexión con otras formas de expresividad artística, como son los raperos o las raperas que se están dando en Canarias. 2, si no lo has tenido, si crees que existe algún tipo de potencia creativa en ese ámbito. Y si la respuesta es tampoco, si la respuesta es negativa, si no te interesa o crees que hay dificultades o vulgarizaciones o posibilidades de banalización, ¿por qué sería así? Pues gracias por las preguntas. Precisamente mi trabajo de fin de máster versó sobre el rap y el huapango arribeño, sobre la improvisación oral en verso y la décima espinela, pero en el contexto de México. Porque, si no recuerdo mal, en el 2016 se celebró en México un evento que se llamaba Secreto de Sócrates, y ahí pues tenían cabida diversas disciplinas artísticas. Y precisamente ese año se dio un encuentro entre un rapero llamado Danger Alto Calibre, de Tijuana, y Vicent Velázquez, que es el hijo de Guillermo Velázquez, que es uno de los máximos exponentes del huapango arribeño, que digamos que es una de las formas de improvisación en México. Y a mí me llamó tanto la atención ver sobre el escenario, en ese caso, ese encuentro entre, digamos, una forma de improvisación más moderna y luego la forma de improvisación más tradicional, que decidí hacer el trabajo sobre eso. Pero no es novedoso solo en México, también, por ejemplo, en Argentina también se da encuentro entre payadores y raperos. Y aquí en Canarias, por supuesto, que también tenemos los encuentros entre raperos y verseadores. Geray Rodríguez pues, ha sido en ese sentido pionero en los encuentros que ha tenido con... Creo que fue en el 2009 el primer encuentro que tuvo en Arucas con Arcano, pero no es el Arcano que conocemos todos, es el Arcano de aquí, bueno, de Gran Canaria. Y luego otros encuentros que ha tenido con Arcano, que es más conocido pues, internacionalmente. En Lanzarote, en Teror, creo que fue el mes pasado, en septiembre, y creo que también a principios de año tuvo otro encuentro. Y a mí me parece interesante porque es una forma de acercar
dos formas de improvisación que parecen tan distintas, pero que no se distinguen tanto. Comparten la palabra, comparten la improvisación, ahora luego cada uno, pues, desde su origen o desde su contexto. Pues en el caso, por ejemplo, del rap, sus raíces pues vienen de los griots de África, por ejemplo, y luego pues tuvo todo su desarrollo en las calles, ¿no?, de Estados Unidos. Y luego ahí se me fue. Y luego acercar la parte más moderna y luego también hacer conocer la parte más tradicional. Por ejemplo, en los encuentros con Yaray Rodríguez y Arcano hemos visto pues público de diversas edades. Si se hubiese dado solo un encuentro de verseadores, a lo mejor solo hubiésemos tenido pues público más de cierta edad, aunque tampoco, porque ya hoy en día abarca edades diferentes. Y si hubiésemos tenido a lo mejor un encuentro solo de Arcano, veríamos a gente más joven. Pero en el caso de darse ese encuentro entre las dos formas de improvisación, encontramos un amplio público que además conoce las dos formas de improvisación. No sé si contesté a la pregunta. ¿Me aceptas una pregunta remate? Sí. Más allá de la experiencia, ¿crees que en los posibles encuentros se puede dar una fertilización expresiva que dé lugar a otro tipo de lenguaje creativo? ¿En qué sentido? Aparte del encuentro uno frente al otro, cabe la posibilidad de que, si tú, en tu opinión, crees que existe la posibilidad de una fusión no forzada que diera lugar a una potencial nueva fórmula expresiva. En el caso a lo mejor de que un rapero pueda improvisar en décimas o de que un verseador en este caso... Digo, del encuentro. Esta experiencia de este posible contacto entre unos y otros, de experiencia de conocimiento mutuo, se vaya sedimentando la posibilidad de un nuevo tipo de lenguaje expresivo. Es decir, que pudiéramos pensar que aparte del efecto rescate o renovación del verso, o de los verseadores, termina apareciendo otra cosa también. Pues no sabría decirte, quizás sí, porque al fin y al cabo pues ¿no? es una forma de descubrirse el uno al otro y de compartir. Sí, posiblemente a lo mejor con el tiempo o con futuros encuentros pues se dé ese punto de encuentro. Hay muchas cosas de oralidad que tienen que ver con el rap, o sea, de poesía oral, está muy conectado. Por ejemplo, con esto que dices, en Tenerife hace unos años que se viene desarrollando una batalla de gallos, pero es una batalla de polcas. Sí. O sea, en lugar cogen un elemento del rap, que es la batalla de gallos, y un elemento tradicional canario, que son las polcas, y hacen como una batalla de gallos, pero con las polcas. Entonces, hay muchísimas posibilidades, yo creo, con lo oral. Hola, muchas gracias a todos. Me ha interesado mucho la mesa. Son varias cuestiones. Una primera, entiendo que todos de alguna manera rechazan las etiquetas porque las ven como un factor limitante. Claro, a lo mejor el problema está en precisamente la palabra etiqueta, ¿no? Porque si uno lo ve más como un intento de definición y considera la alternativa, que es la indefinición, es uno de los grandes problemas culturales que yo creo que tenemos en Canarias. Bueno, a lo mejor la definición, sea como sea esta, pues a lo mejor tampoco es tan negativa, ¿no? Y mejor, considerablemente mejor que la alternativa, insisto, como la de estar indefinido, ¿no? Yo sí entiendo que ustedes se reconocen dentro de una tradición cultural canaria, con sus particularidades que ustedes puedan tener, cada uno de ustedes, ¿no? Pero sí entiendo que se reconocen dentro de una tradición particular cultural canaria, en unas determinadas coordenadas geográficas, culturales, que les son propias y que además, como no puede ser de otra forma, quiero decir, no pueden estar mentalmente en las coordenadas geográficas simbólico-culturales de, no sé, China. Sería un esfuerzo, creo que inaudito y seguramente estéril. Eso era una pequeña reflexión que no sé si comparten. Por último, seguidamente quería preguntarle a Serina, quería entender que se reconoce de alguna manera en la reflexión poética en torno al medio natural, a la naturaleza y demás, ¿no? Hablaste de Thoreau, si no recuerdo mal. Me gustaría que de alguna manera ahondaras en eso, si es posible. ¿A qué te ha llevado precisamente la revista El Bucio de esta edición? Hay un artículo muy interesante de Paula Fernández,
donde establece una serie de concomitancias entre autoras caribeñas, antillanas, si no recuerdo mal, y autoras canarias, que precisamente María Valerón, por cierto, digamos que ahondan en ese camino. Me gustaría si pudieras hablar un poco más de ello. Y seguramente hay alguna cosa más, pero ya se me olvidó. Gracias. Vale, bueno, creo que voy a empezar por la reflexión sobre las etiquetas. Creo que es bastante interesante tu punto de vista, porque realmente también cuestionas qué es una etiqueta, ¿no? Y sí es verdad que tiene sentido lo que comentas en cuanto a no a caer en esa indefinición, que es como caer parece que en la nada, ¿no? Pero sí creo que deberían ser más abiertas, no tan excluyentes y sobre todo no tan mercantiles y que no se institucionalicen tanto, ¿vale? Por ejemplo, lo de poeta joven. Yo es que llevo siendo poeta joven desde que empecé a escribir y ya tengo casi 40 años. Estoy cansada de esa etiqueta y no me la quitan. De repente voy a envejecer de la noche a la mañana y yo no me voy a dar cuenta, ¿vale? Del paso del tiempo. Entonces, a eso me refiero, que no sean tan opresivas, ¿no? Como lo están siendo, porque todo es cambiante. Todo está en constante cambio, la identidad también. Entonces, una etiqueta parece que te pega ahí, ¿no? Y bueno, vamos a movernos, ¿no? Sobre la otra cuestión, creo que hacías referencia a que antes mencioné que estaba leyendo, ¿no? Actualmente, pues mucha literatura de la naturaleza, ¿no? Y Thoreau, pues bueno, y Emerson son los grandes padres, ¿no? de este tipo de literatura en el mundo anglosajón, y que bueno, pues se está cultivando bastante, ¿no? Y hay editoriales que la están trabajando muy bien, como Rata Natural y bueno, en fin, otras editoriales en ámbito nacional que están haciendo publicaciones muy interesantes sobre el caminar y sobre esa conexión con la naturaleza. Paula Fernández la conozco además personalmente. He leído el artículo al que hace referencia en Bucio y está interesada en la literatura escrita por mujeres en las zonas del Caribe y en Canarias también. He tenido ocasión de dialogar con ella en algunas ocasiones, porque también cita a Silarena Resiste en ese último artículo, en ese artículo al que hace referencia. Y bueno, ella trabaja mucho algo que es bastante interesante y que no hemos hablado aquí en este debate, que es la decolonización, que es algo que es importantísimo hacer en cuanto a la identidad canaria, en cuanto a cómo nos ven desde fuera, en cuanto a esa periferia mental, en cuanto a esa decolonización no solamente de Canarias, sino también de la mujer y esa decolonización asimismo de la naturaleza. El hombre ha colonizado la naturaleza. Vivimos en el antropoceno, ¿vale? Y eso es catastrófico, ¿vale? Eso tiene los días contados. La forma en la que nos estamos relacionando con la naturaleza, pero también desde el arte y desde la literatura. Mucha obra de arte o mucha literatura que se escribe o que se produce utiliza la naturaleza. Y es una perspectiva dominante de la naturaleza también, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me he ido hacia una búsqueda de la naturaleza más de tú a tú, más de respeto y más de igualdad, ¿no? Más de estar dentro de la naturaleza sin esa intención colonizadora, ¿no? Y bueno, estoy trabajando en ello. Mis últimos proyectos van en esa línea. Hace poco estuve en las Islas Salvajes también, precisamente pensando sobre este tema, en medio de una reserva natural y bueno, pues hay un relato de viaje que bueno, no sé cuándo saldrá publicado porque estoy todavía metido en ella, aparte de otros proyectos que me están llevando a caminar esta misma isla, bordear los límites a través de la costa. Estoy trabajando en eso. Como no había más palabras, me tomé la libertad de repreguntar, porque es que me olvidé antes de decirte una. Cassandra, otra vez, desde tu experiencia de profesora de secundaria, aunque seas docente de historia, ¿no? ¿Me equivoco? Acerina, sí. Perdón, Acerina, perdón. Disculpa. Sí. Acerina.
¿Ves algún tipo de conexión con tu labor poética o lo llevas, digamos, de manera, como dices, no, es que ni digo que soy poeta, estás de clandestina en el instituto, o de alguna manera lo sacas y lo dices y lo mencionas? Y después a los tres, que me olvidé antes, con el asunto de la tradición cultural canaria, creo que se reconocen dentro de esa tradición, y les quiero preguntar qué papel juega el dialecto canario como vehículo expresivo en la obra de ustedes tres. Porque, en fin, muchos, Borges, por ejemplo, decían que no, que hay que escribir con palabras de la lengua general que entienda absolutamente todo el mundo y renegar de cualquier particularismo. Y otros poetas, por supuestísimo, lo que han hecho es poetizar la palabra propia y elevarla a lenguaje literario, ¿no? ¿Dónde se situarían ustedes en el caso canario? Pues? Yo soy licenciada en Historia del Arte. Mi Historia del Arte, la verdad que tiene bastante complicidad con la labor poética, ¿no? Y siempre se me termina viendo en las clases, ¿no? También en la historia, cuando doy clases de esa disciplina, que además creo que forma parte también del campo de las humanidades, ¿no? Y la forma en la que les hago pensar la historia y trabajar el pensamiento crítico, ¿no? Y eso tiene relación con la mirada poética, ¿no? Incluso con la geografía, ¿no? Que estoy tan interesada en temas de la naturaleza y la literatura, pues también ahí se deja ver, ¿no? Digamos en la labor docente en el aula, ¿no? Y bueno, poco a poco luego se acaba viendo, ¿no? Luego se acaba viendo, lo que pasa es que no es mi carta de presentación, ¿no? En Hola, soy poeta, sino que a lo largo de los meses, pues al final termina sabiéndose y termino incluso colaborando, ¿no? Con el instituto, si me lo pide en algún aspecto que otro, ¿no? No tengo ningún problema en hacerlo, porque además creo que es enriquecedor, ¿no? Que todos vayamos aportando. Y sobre la otra cuestión que comentas, yo simplemente opto por la naturalidad, es decir, si es una palabra que yo uso, la incorporo, más allá de que sea general o no. Sí intento hacerlo de forma honesta y de forma natural, ¿no? Que lo uso, pues lo incorporo. No creo que el poema esté hecho exclusivamente de palabras elevadas, ¿no? Entonces, si es una palabra vulgar y va, y siento que va, que el poema la necesita, pues la incorporo, ¿vale? Y ahí puede haber palabras o más generales y otras pues más locales, ¿no? No tengo ningún problema, voy de un lado a otro. Bueno, yo en mi caso, primero lo que comentaba sobre las identidades, yo también creo que lo que hay que hacer es abrir la etiqueta un poco de qué es ser canario, ¿no? Porque a veces hacemos como unas definiciones muy estanco y a mí muy rápido me vienen algunas preguntas como, por ejemplo, la realidad turística es algo evidente, ¿no? Imaginemos una pareja de alemanes que vino a Canarias en el año 70 y algo, se enamoró de Canarias y se compró una casa. Y tuvo un hijo. Y ese hijo ha nacido aquí, sus padres son alemanes. Su canariedad es canario, ¿no? Su canariedad va a ser diferente a la mía. Es canario, nació en Canarias. O un inmigrante que llega a Canarias. O, no sé, hasta la experiencia de una persona canaria, homosexual, transexual, incluso gorda frente a otras. Es que hay muchas realidades que tienen que incluirse dentro de esa identidad canaria. Evidentemente hay que optar, hay unos elementos conectivos o que conectan de alguna manera que son mayoritarios y que están en la tradición y que eso forma parte de la identidad. Pero en mi opinión hay que abrir para incluir a toda la gente que vive en Canarias y que viven como canarios de alguna manera. Y después, en cuanto a la lengua, es un debate sin duda a superar el tema del dialecto, es decir, normalizarlo hasta el punto de que cada uno use las palabras que les dé la gana, como les dé la gana. Y por un lado, yo creo que hay que llegar al punto de no forzar el usar el español septentrional, centro-norte, para intentar estar en un canon, ni forzar lo contrario. Es decir, yo voy a ser el poeta más canario de Canarias y voy a buscar el diccionario de canarismos y voy a meter 50.000 canarismos en mi obra.
No, yo escribo y si para mí, si yo no hablo con el vosotros, por ejemplo, yo personalmente no lo incluyo en mis poemas. Si yo uso la palabra guagua y voy a hablar de una guagua, pues pongo la palabra guagua. Pero probablemente existen canarismos en cierta medida en desuso para cosas que yo uso a lo mejor una palabra del español general. En ese caso yo pongo una palabra del español general porque es la que yo uso. Entonces yo voy a escribir con mi idiolecto particular, por así decirlo. Y entonces, pienso, por ejemplo, en realidades como la argentina o como la venezolana o la cubana, y creo que allí son debates superados porque cada uno escribe con naturalidad, sin que eso suponga una cuestión decisiva, identitaria, e incluyen las palabras sin ningún problema y con total normalidad, tal y como ellos las hablan normalmente. He escuchado muchas veces a gente, por ejemplo, de Venezuela, que comentan que ese tipo de debates en Venezuela no se darían, que está súper asumido que las palabras venezolanas tienen que estar en la literatura si lo necesita la obra, porque, o sea, yo no voy a buscar una palabra, es que yo digo guagua, pero si escribo autobús, pues voy a hacer mejor literatura. No, y en mi caso yo no lo hago así. No sé. Cassandra, ¿cómo lo ves? A ver, que yo no me encuentro en la misma tesitura que ellos dos, pero escribo décimas. Lo que hago es, pues bueno, aplicar mi dialecto y mi forma de expresarme, porque también es una de las cosas que tiene la décima Spinella, en este caso, pues cuando se improvisa o se canta, es adaptar el lenguaje, ¿no?, al público que lo recibe, porque una de las cosas importantes es que el mensaje llegue, ¿no? Pues si usamos palabras elevadas o un lenguaje demasiado retorcido en la décima, el mensaje al final no va a llegar y no se va a entender. Entonces el lenguaje se adapta y por supuesto pues hay que utilizar pues las palabras y las formas de expresarse que se dan en el contexto. Bueno, yo creo que está bien ya, ¿no? Mirando el reloj. Tú no tendrás ahí a mano una décima que yo te encargué, ¿verdad? ¿Sí? ¿La tienes a mano? Pues a lo mejor, como me han dicho que tengo que hacer el cierre del bucio, y yo creo que puede ser una guinda de estos días, ¿no? Y del encuentro nuestro, que leas a lo mejor la décima, ¿no?, del pie forzado que te di, que recuerdo que era algo así como del bucio al horizonte, ¿puede ser? Sí, yo lo cambié, puse el bucio en el horizonte. Bueno, me lo cambiaste. Bueno. ¿Les parece? Y damos por finalizado el encuentro de este año, ¿vale? Y muchas gracias por la asistencia y por la atención. Vale, pues dice así. Con José Miguel Perera, con Geray y con Acerina, hoy el foro se termina, pero otro año nos espera. Un reencuentro cualquiera no ha sido, y como el sinsonte de su nido en el monte, que nos alegra con su canto, siempre seguirá sonando el bucio en el horizonte.